Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidas una vez más a Los Detalles de tu Vida. Bueno, Nelly, el día de hoy yo quiero preguntar si tú o cualquier otra mujer alguna vez ha dicho, es que yo no soy enojona, lo que pasa es que los demás me sacan de mis casillas. En República Dominicana lo he comentado varias veces, las mujeres decían, son mis hijos los que me sacan de la comunión. Yo soy santa, ¿verdad? Pues hoy quiero que presentemos y hablemos y ayudemos a las mujeres, nos ayudemos la una a la otra en ver cómo el enojo no es solamente una emoción, sino es una señal del corazón y que sí hay esperanza para transformarlo y no nada más controlarlo y contenerlo. ¿Cómo estás, Nelly? Bienvenida. Hola, May. Muy bien, gracias a Dios. Hola, chicas. Hola, buenos días, tardes y noches. Como siempre, pues bienvenidas. Estamos hablando el día de hoy de una nueva emoción o sentimiento que podemos tener, que es el enojo. Y bueno, si apenas es el primer episodio en el que nos estás escuchando o viendo, bienvenida. Y te cuento que hemos estado hablando en los anteriores episodios, algunos 5 o 6, porque no tengo en la memoria cuántos, pero estamos hablando de las emociones, hemos hablado de qué son las emociones, hemos tratado de profundizar en algunas de ellas, como la ansiedad, el temor, el miedo, y bueno, hemos estado hablando de algunos y trayéndolos a la palabra para enseñarnos qué son y qué busca Dios con esas emociones, que no es algo malo per se. Dios nos puso las emociones con un propósito y hemos aprendido a través de estos episodios que siempre son ventanas al corazón, que son, las emociones son lo que viene a mostrarnos lo que tenemos en nuestro corazón, y el enojo es una de ellas, ¿verdad? El enojo también no es algo que sea malo, y lo vamos ahorita a desarrollar el tema, pero no es algo que sea malo y es de igual manera una ventana al corazón. Y perdón que lo estamos diciendo en cada episodio, pero es que realmente cada emoción es una ventana que nos permite ir a ver qué nos falta en nuestro corazón, rendir ante el Señor, porque el Señor quiere que nos parezcamos, no solo es para que nos parezcamos más a Él y para glorificarle, es para darnos libertad a nosotras de no vivir encadenadas a esas emociones. Entonces, es para nuestro bien y también para glorificarle. Entonces, yo me pregunto si ustedes como yo, porque bueno, yo sí tengo, este tema del enojo es complicado, porque sí, en mi casa latina, o sea, el común denominador, o al menos en la mía, sí eran los gritos, y en toda la familia, mis tías, mis abuelitas, y mi mamá, ¿no? De que, o sea, se enojaban o para cualquier cosa, ¿no? De hecho, o sea, tengo una tía que siempre de que, Yolanda, y siempre por el segundo nombre por alguna razón, ¿verdad? Yolanda. Pero bueno, si vivimos y si crecimos en una casa donde eso es normal, el gritarnos cuando nos enojamos, cuando nos desesperamos y nos frustramos, enojarnos y gritar, o quizás si aprendimos a quedarnos callados para no explotar y mejor aguantarnos, pero realmente todos tenemos este sentimiento que es el enojo, esta emoción. Y todos lidiamos con el enojo de maneras diferentes. Vamos a estar viendo aquí en el episodio. Y el problema realmente no es sentir el enojo, no es que el enojo sea malo como las demás emociones que estamos viendo, sino qué estamos haciendo con el enojo, cómo lo estamos interpretando, cómo lo estamos procesando, y sobre todo cómo lo expresamos, porque al momento de expresar el enojo es cuando realmente podemos pecar contra Dios o contra las personas.
Sí, sí, definitivamente. Y bueno, sea cual sea el lado del espectro donde te hayas encontrado en el enojo, ¿verdad? Si creciste en una casa de mucho enojo explosivo, y vamos a hablar al menos de tres tipos de enojo, o en una casa donde el enojo era con el silencio, ¿verdad? Quiero que sepas que no estás atorada, que no estás destinada a repetir lo mismo, que no estás destinada a vivir igual, que hay esperanza con la palabra de Dios, que hay esperanza y va mucho más allá de orar y leer la Biblia, que es la base y sí es lo correcto. No lo voy a minimizar, no voy a decir que eso no es importante ni es bueno, pero la verdad es que todos estos episodios que hablamos de analizar nuestro corazón y de checar nuestro corazón es porque nosotros tenemos participación en esto. Nosotros tenemos decisiones que tomar, ¿verdad? Hace muchos años cuando yo empecé a decir, porque yo también tuve un gran tema con el enojo. Y yo estaba convencida que yo era así, o sea, que era parte de mi DNA, ¿verdad? Que era parte de mi papá enojón, mi abuelo enojón, pues claro que yo voy a ser enojona y quien me quiera me tiene que querer como soy. Pero el punto es que Dios no te creó así. O sea, Dios te creó con la emoción del enojo, pero con la capacidad de no pecar por causa del enojo. Y es cuando logramos entender que no es parte de nuestra personalidad, que no es parte de que, ay, es que yo soy personalidad tipo A, ¿verdad? Y entonces parte de mis atributos es ser enojona. Cuando logramos entender el enojo como Dios lo creó en nosotras, como esta ventana al corazón que tú hablas, Nelly, empieza a hacer sentido que no necesito dejarme controlar por él. Y no, y cuando yo entendí que mi enojo podía destruir a los demás, me hizo entrar en mucha sobriedad y realmente decir, wow, estoy dispuesta a por defender mi punto, permitir que mi enojo, mi ira desatada y descontrolada dañe y lastime y destruya. Eso es, o sea, ¿en qué se compara eso con el carácter de Dios, verdad? Y bueno, empecemos por el principio, como siempre. ¿Cuál es la definición del enojo? Y me gusta mucho la definición que da este autor que se llama Ed Welch, y él dice que el enojo es una respuesta del corazón que dice, esto no está bien y merezco algo mejor. Y el punto es, con esta definición, es una respuesta del corazón que establece, esto que está pasando no está bien, me merezco algo mejor. O sea, que tiene una percepción de algo injusto, tiene una percepción de algo que no debiera ser de esa manera y que generalmente tú tienes la respuesta de cómo debiera de ser, ¿verdad? Y vamos ahorita a desarrollar qué significa esto. Y esto nos lleva a Santiago 4, 1 y 2, que lo hemos hablado en otros episodios, donde Santiago le dice a los creyentes a los que les está escribiendo y les dice, bueno, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Que acaso no es de sus deseos desordenados, de sus pasiones las que combaten en sus miembros? Lo que está diciendo es, ustedes quieren algo y luego en el verso 2 de hecho lo dice, ustedes quieren algo y por cuanto no lo obtienen, matan. Y bueno, yo siempre digo, ¿cuándo fue la última vez que mataste a alguien, verdad? Espero que no haya sido recientemente. Pero lo interesante es que si nos metemos a estudiar este asunto, cuando Santiago dice, porque no obtienes lo que quieres, matas, Jesús compara el asesinato con el estar enojados. Y eso está bien fuerte, Nelly, porque la persona que mata no llega a matar feliz ni contento, ¿verdad? No llega a esa acción sin que antes haya habido todo un proceso de algo. Y regularmente es de ira, de enojo cimentado y crecido y desarrollado que lo lleva a cometer una acción despreciable, ¿verdad? Entonces, el enojo es una respuesta moral a una ofensa. Es una forma que tú dices, es que no es justo que esto esté sucediendo. Y puede ser una ofensa que sea real o una ofensa que sea percibida. ¿Cómo ves tú esta parte de que sea real o que sea percibida? ¿Sí hace sentido eso? Sí, totalmente. O sea, muchas veces
es por nuestros pensamientos y nuestras imaginaciones, lo que hemos hablado en otros episodios de, o sea, de pasar estos pensamientos por si es verdadero, porque muchas veces nos enojamos por cosas que no son verdaderas, o sea, ay, no, es que de seguro esta persona dijo esto de mí a esta otra persona. No sabemos, o sea, Ujú. realmente. De hecho, también hay un libro que se llama, ah, ay, Sendas Antiguas se llama. No sé Mm, el autor, perdónenme, lo voy a investigar y se los voy a pasar ahorita. Sendas Antiguas. Está hermoso ese libro, perfecto, muy, muy hermoso, ujú, pero es muy, muy corto, pero bueno, habla en general de cómo antes se cuidaba mucho y se protegía como en murallas, como a toda la, pues a toda la genealogía y demás. Pero en él, algo que recuerdo mucho es, o sea, cuando tú vas en un carro y alguien te arrebasa y, o sea, o te mm, pita o demás, o sea, tú te enojas porque dices, no es justo que me esté arrebasando esta persona. Y porque ujú, nos creemos superiores, así como es que yo merezco ir más rápido, no él. Pero realmente no sabemos si esa persona está haciendo eso porque su esposa se está desangrando atrás del carro. No sabemos. Entonces, ujú, pues muchas veces son cosas que nos imaginamos o que creemos y ujú, no son verdad. ujú. Entonces sí creo que Sí, si es una respuesta a una ofensa, muchas veces sí es real, muchas veces sí nos sí, ofenden, pero algunas correcto. no, no es verdad, solo lo creemos o imaginamos, ¿verdad? Lo percibimos de esa forma, sí. Ujú. Es esta alarma, ¿verdad? Que suena en nuestro interior cuando sentimos que algo, aparte de ser injusto, también es rechazo, me están rechazando. Y cuando me siento rechazada, puedo reaccionar con el enojo, ¿verdad? Por ejemplo, una esposa que a lo mejor su esposo no le está poniendo la atención que quiera y le dice, ¿podemos hablar? Y él dice, estoy muy cansado, ahorita no es el tiempo correcto. Uf, ella se va a volcar, pero ¿cuándo va a ser el tiempo correcto? Nunca tienes tiempo para mí, siempre estás ocupado en tu teléfono. ¿Por qué? Porque experimentó el rechazo en ese momento de su esposo. En vez de ella escuchar, estoy muy cansado como una verdad, lo que ella escuchó es, no me quiere y me está rechazando. ¿Verdad? Y a veces cuando tenemos matrimonios en consejería, cuando empezamos a desarrollar este punto, hay ocasiones, no siempre, pero sí hay ocasiones donde literal es real el hecho de que el esposo diga estoy cansado. Él no está queriendo decir no te quiero, te rechazo, no, pero ella lo interpreta de esa manera. Y es bien hermoso cuando los podemos llevar a entender el uno con el otro lo que se están comunicando, ¿verdad? Pero, y fíjate que el hombre desarrolla mucho este miedo y este temor a la mujer explotando en enojo. Y nosotras justificamos nuestro enojo y decimos, ah, es que me está abusando, es que hay una falta de respeto, es que necesito controlar la situación. Entonces, el enojo es una respuesta a sentirme que algo injusto está pasando, que me siento rechazada, que alguien está abusando de una situación, de algo que me está afectando personalmente o alguien a quien yo amo, que me están faltando el respeto o que no tengo el control de la situación. Por ejemplo, en el trabajo, ¿verdad? Me puedo enojar muchísimo porque pasó una junta y yo no fui invitada a la junta. Entonces ya no tengo yo voz y voto, pierdo el control de lo que va a pasar ahí. Y algo, si me voy todavía un poquito más adentro y más profundo, el enojo demuestra lo que estoy adorando y lo que estoy sintiendo que me merezco. Me merezco ser respetada, me merezco ser admirada, me merezco ser amada, me merezco. Y no voy a decir que no nos merezcamos ninguna de esas cosas, pero no es a esa actitud de sentir que tú te lo mereces todo y si no lo tienes vas a enojarte. Porque esa no fue la actitud de Jesucristo en ningún momento. La actitud de Jesucristo fue de total humildad, que mereciéndoselo todo, renunció a todo por amor a nosotros. Entonces, ¿qué tanto nos vamos a parecer o decidir parecernos a Jesucristo, verdad? Y bueno, hablemos de las tres formas, puede haber muchas más, pero vamos a hablar de estas tres formas al menos en cómo se manifiesta el enojo. Muy bien. La primera es el explosivo.
es como el que más se ve, el que más se nota. Es una ira evidente que todo el mundo se da cuenta. ¿Por qué? Porque gritamos, porque insultamos, porque hasta violentamos cuando tenemos este tipo de enojo, ¿no? Es cuando, ay, mi hijo no está haciendo caso y, ¿qué tienes? ¿Por qué no me estás haciendo caso? ¿Qué crees? Que soy una bla, 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 o eres un tal por cual, ¿por qué no me estás haciendo caso? Y digo, desde las palabras son violencia. Y aparte a veces todavía golpeamos o nos golpean, y es violencia, ¿verdad? Eh, Hay una segunda forma que también es pasivo-agresiva, que sí está siendo agresivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no gritas o no pegas o no violentas a la persona con tus insultos, pero ¿qué tal los sarcasmos que le haces o le aplicas la ley del hielo de que, no, pues no te Sí. voy a contestar o eres indiferente con esa persona? Es tener un castigo silencioso de que luego Sí. vienen y te preguntan, ¿por qué estás enojada? No, por nada. No Pero estoy no enojada. contestas. Ajá. O ay, como yo me enojé la semana pasada, porque no me invitaron a comer mis compañeros de trabajo, y como por 2 semanas no comí con ellos. O sea, dije: "No, ya no voy a comer con ellos, está mal, estuvo mal, no lo hagan". Y luego ya lo hablé con ellos, pero es eso. O sea, probablemente no les gritas, no dices nada, pero les haces la ley del hielo, y a veces se pierden amistades o buenas relaciones porque Mm, solo fuiste indiferente y lo dejaste, ¿verdad? sí, Y hay sí. otro tipo que es el interno, que a lo mejor no lo expresas, pero que tal por dentro, lo que hablábamos la sesión pasada o el episodio pasado acerca del rencor, lo guardamos y luego estamos súper enojadas y con un corazón endurecido, resentimiento, cinismo. O sea, pero sobre todo, quizás no lo dices, pero por dentro odias a esa persona. Y, o Mm, sea, por dentro, como dice la palabra, lo mataste. O sea, tú ya no vives mm, para mí. O sea, ya no te voy a dirigir. Y yo creo que incluso puede haber matrimonios que están en esta situación en la que sí. en el corazón yo ya lo maté porque me hizo esto. O sea, no decimos que no esté pasando algo malo, no decimos que no haya una ofensa. Sí hay una ofensa, pero pues la manera en que estamos como respondiendo Respondiendo. es Ujú, con este enojo como interno. ujú. Muchas veces el enojo se manifiesta también por causa de, vuelvo y repito, ¿verdad? De que sentimos rechazo y todo esto, pero a veces nosotras mismas lo estamos contribuyendo a. Cuando yo me acuerdo cuando luchaba tanto con el enojo, al mismo tiempo tenía un estilo de vida donde tenía 1,000 cosas que hacer al día. Y mi esposo yo tenía 100 cosas que hacer en el día y mi esposo tenía 5. Y yo me enojaba con él porque yo ando para arriba y para abajo y nunca descanso y tengo que llegar a la casa a cocinar y los trastes y la niña y esto y lo otro. Y tú, y verdad. Y con el tiempo fui entendiendo y probablemente mi consejera me lo hizo ver. Realmente yo no tenía responsabilidad de hacer todas las cosas que estaba haciendo. Yo había elegido hacer esas 100 cosas y estaba tan exhausta y tan cansada que decidía procesarlo en vez de tomar responsabilidad y decir, espérate, pero si no tengo por qué hacer ahorita estas 100 cosas, Dios me ha dado solamente 20 responsabilidades que son suficientes y todavía yo me estoy aventando 80 más. En vez de yo tomar responsabilidad de mis decisiones y de mis actos, mejor prefería desarrollar el enojo y culpar a mi esposo, ¿verdad? Porque él tiene menos cosas que hacer que yo. Y se me parecía injusto que él tuviera menos cosas que hacer que yo. Y algo más, algo curioso también es que generalmente con las personas con las que tú tienes relación, su forma de manifestar el enojo va a ser opuesta a la tuya. Y eso es muy evidente en el matrimonio, pero también pasa entre padres e hijos, amigos, amigas, relaciones en la iglesia. La otra persona puede ser que una es explosiva y la otra persona es pasivo-agresiva. Y eso también te enoja, porque si nos vamos a gritar, gritémonos, ¿verdad? El explosivo dice, dímelo en mi cara, vamos a hablarlo. Y el otro dice, no, es que yo no quiero pelear. No. O el pasivo agresivo, le dice a la persona explosiva,
pero por qué te enoja el que la otra persona te haya hecho el otro? No le hagas caso, no le hagas caso y ya, ¿verdad? Y su consejo es, sé indiferente o castígalo silenciosamente, ¿verdad? O sea, la persona que es pasivo-agresiva trata de darle ánimo al explosivo a través de decirle, manifiesta tu enojo como yo lo hago, porque por alguna razón los pasivos agresivos creen que su forma de manifestar el enojo es mejor. Pero, ¿qué tal si podemos decir que las tres formas de manifestar el enojo son destructivas porque al final del día estamos pecando en la forma en cómo estamos respondiendo a la injusticia? Vamos a ver rapidito tres ejemplos en la Biblia. Y yo sé que hay muchos más, pero elegimos estos tres. El primero es con Caín. Caín, fíjate que se enojó y muchas veces leemos Génesis y como lo leemos rapidito, se nos pasa este versículo donde yo digo que es la primera sesión de consejería bíblica que tuvo Dios con Caín. Y me encanta porque la forma en cómo Dios aconsejó a Caín es que le hace una pregunta. No viene y lo acusa, no asume. Y una de las peores cosas que podemos hacer es asumir. Ya sé lo que estás pensando, ya sé lo que quieres decir, ya sé lo que me vas a decir, ¿verdad? Eso es tan dañino, es tan destructivo. Pero Dios viene y habla con Caín y le pregunta, ¿por qué estás cabizbajo? ¿Por qué estás enojado? ¿Verdad? El significado de esa palabra en el original tiene todas esas connotaciones. Y después le dice, Dios le advierte y le dice, quiero que sepas, Caín, que el pecado está a tu puerta y te está codiciando, o sea, está siendo atraído por el pecado. Y le dice, pero tú debes de dominarlo, o sea, no te dejes llevar por esa ira, no te dejes llevar por ese enojo. Caín estaba enojado porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel y no la de él. Y el texto no nos dice muchas de las cosas que a veces escuchamos en los sermones, pero creemos que parte de la razón fue por el tipo de ofrenda que Dios había establecido para redimir y para que pudieran acercarse a Él. Entonces, el enojo no resuelto se convierte en resentimiento y lleva a consecuencias trágicas. Todos sabemos cómo terminó esta historia, pero Dios le dio una oportunidad a Caín de arrepentirse. O sea, Dios no nada más vio que él estaba lidiando con enojo en su corazón y lo dejó. Él le dijo, ten cuidado, porque esto te puede llevar a otras consecuencias, ¿verdad? Y al final Caín no quiso escuchar y bueno, terminó asesinando a su hermano. Entonces, de Caín podemos aprender que el enojo es destructivo cuando no lo rindes, cuando no se lo rindes a Dios. Siguiente ejemplo, Nelly. El segundo es de Moisés, que es un enojo justificado, o sea, como sí tenía una razón para estar enojado, pero lo expresó de una manera incorrecta y es en Números Mm, 20, 10 al 12. Y bueno, aquí es una de las tantas veces Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, de que los trataban mal, de que cada vez les ponían más trabajo. Y cuando los sí. lleva por estos 40 años en el desierto, que inicialmente no iban a ser 40 años, pero Mm, el pueblo estaba tan como reacio, o sea, ya te sacaron como de la esclavitud, pero luego sí. se empezaban a quejar de cosas que no tenían, o sea, algunas de sus quejas eran como, ay, al menos en Egipto comía carne, por ejemplo, porque en el desierto comían maná. Y este es un Sí. ejemplo donde decían, al menos en Egipto teníamos agua. Entonces, o Mm, sea, ellos estaban quejando y Moisés se enoja de que se están quejando, de que todavía todo lo que nos costó sacarnos de Egipto y ujú, todavía están, y digo, estas es de las primeras veces porque se quejaron muchas y Dios actuó de diferentes maneras en varias de las que se quejaron los sí. de Israel, el pueblo. Pero entonces se enoja y nada más voy a leer esto que les dice, digo, esto es NTV, ¿verdad? Pero dice, escuchen ustedes rebeldes, o sea, se enojó mucho y les dijo como que escuchen, o sea, júntense y de que escuchen rebeldes. ¿Acaso debemos sacarles agua de de esta roca? Y la verdad es que no les dijo como algo malo, pero se enojó, o sea, se Ujú, enojó de lo que estaban haciendo. Entonces, ujú, no estaba mal su enojo, o sea, porque está bien de que por qué te estás enojando después de que Dios perdón, por qué te estás como revelando después de que Dios te saca, sí. está bien, pero cómo lo expresó es algo que eh,
dice la palabra que desobedeció su santidad. No sé si antes o después por ahí viene, o sea, como que es algo que no le gustó a Dios cómo se enojó o cómo actuó. Sí, sí. Fue una ira que desobedeció su santidad. Entonces debemos Mm, de tener cuidado porque el enojo mal canalizado, o sea, cómo reaccionamos o cómo lo expresamos, incluso cuando se entiende, puede llevarnos a desobedecer a Dios, ¿verdad? sí. En Y eso cosas está tan muy fuerte. Ujú. Eso está fuerte. Sobre todo si eres una mujer que ama a Dios y quiere obedecerle. Yo sé que, y yo entiendo, y por favor no nos escuchen hablando con condenación. O sea, tanto Nelly como yo lo entendemos y podemos estar contando muchas historias de nosotras mismas. Yo entiendo que es este anhelo de justicia, ¿verdad? Y sin embargo, aun cuando haya una injusticia, aun y cuando sea real, Dios sigue dándonos la responsabilidad de cómo vamos a responder. Eso no se nos quita. El sufrimiento no nos exime de nuestra responsabilidad de cómo vamos a responder. Y bueno, el tercer ejemplo, pues es Jesús. Tenemos que hablar de Jesús, ¿verdad? Porque él se enojó, pero la diferencia tan grande de cómo él se enojó con un propósito. Era un propósito de redimir, de salvar, de hacer reaccionar, ¿verdad? Su enojo en el templo fue por el celo a la casa de su padre. Todos conocemos la historia cuando él tiró las mesas de los mercaderes. No fue ni impulsivo ni egoísta, sino fue su reacción al vituperio, a lo que estaban haciendo en contra de la santidad de su padre. Entonces el enojo justo va a defender siempre la gloria de Dios más que la comodidad personal. En vez de, y aquí es donde entra la diferencia, hay dos tipos de enojos, el enojo santo y el enojo pecaminoso. Y el enojo santo es aquel que busca defender el nombre de Dios y la gloria de Dios. Es aquel que busca, por ejemplo, cuando Elías se enojó, ¿verdad? Porque los profetas de Baal estaban adorando y porque esta reina estaba vituperando el nombre de Dios. Hay un enojo santo cuando quieres defender la reputación, el nombre, la majestuosidad, la gloria, la santidad de Dios. Y el enojo no piadoso o el enojo pecaminoso es aquel que busca defenderte a ti mismo, ¿verdad? Tu reputación, tú es más egoísta. En ese momento ni siquiera estás pensando en Dios. O sea, cuando yo me llegaba a enojar, yo era explosiva. Y cuando yo me llegaba a enojar en explosión, y siempre en los matrimonios, cuando enseñamos a matrimonio, mi esposo y yo, muchas veces platicamos esta historia. En NACES trabajábamos juntos y estábamos en la oficina y nos empezamos a pelear y agarré una grapadora del escritorio y empezamos a gritar más bien yo empecé a gritar porque él era pasivo agresivo. Yo empecé a gritar tan fuerte que la mujer que trabaja para nosotros, la secretaria, todavía sigue siendo correcto decir secretaria. Aquí en, Sí. aquí en Estados Unidos ya no puedes decir ese término, ya es impropio. Este, se salió de la oficina, cerró la oficina y caminó para hacia adelante, para detener a la gente que no se acercara a nuestra oficina, para que no nos escucharan gritar, para que no me escucharan gritar. ¿Te imaginas el ruido que yo estaba haciendo? O sea, horrible. Y en una de esas que estoy gritando y gritando y él como pasivo agresivo, así como hasta sonriéndose, como burlándose de mí, como siendo muy indiferente, como que, ay, qué dramática y lo que sea, me desesperé tanto y más obviamente su reacción fue como mi gancho así horrible, que agarré una grapadora y se la aventé. Qué horrible, o sea, y fue algo espantoso. ¿Tú crees que yo estaba pensando en Dios en ese momento? No, para nada. ¿Tú crees que yo estaba pensando, ay, déjame defender el nombre de Dios y la gloria de Dios y estoy enojada por la injusticia de cómo mi esposo no está glorificando a Dios con su vida? Claro que no. Lo que yo quería en ese momento era yo estar bien y que él hiciera lo que yo quisiera y porque no estaba haciendo lo que yo quería, entonces empecé a tirar en inglés se dice tantrum, ¿verdad? Hacer mi berrinche.
como adulta. O sea, eso es terrible. En el caso de Jesús no fue así. En el caso de Jesús fue un enojo justo que defendió la gloria de Dios. Y la verdad es que no sé si alguna vez yo pueda decir que yo he tenido ese tipo de enojo en mi vida. A lo mejor cuando he viajado de misiones y he visto injusticias, pero la mayoría de las veces mi enojo no ha sido piadoso, no ha sido justo. O sea, sí existe, pero y la Biblia nos dice que es posible manifestar ese enojo y no pecar, pero tenemos que practicarlo mucho, mucho, mucho. Tenemos que saber cómo enfrentarlo bíblicamente. Muy bien, pues vamos a la sección de cómo podemos enfrentarlo bíblicamente. Vamos a empezar, y yo creo que es el punto más importante, es tenemos que ir a Dios definitivamente, tenemos que ir a ver a Él, tenemos que ir a ver cómo es Él, y parte de sus cualidades es su longanimidad. Que me puse a investigar qué era. Y es como su paciencia eterna, que es algo que Mm, realmente nunca vamos a poder llegar a tener como humanos. Sin embargo, es algo que tenemos que buscar, porque es una paciencia en amor, en total amor, en, en que dura mucho, y ujú, podemos ver en Números 14:18, por ejemplo, que dice que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Y muchas veces incluso las personas dicen, es que ¿por qué Jesús no ha venido, verdad? Y a veces pensamos, creemos, no sé si es bíblico, pero, o sea, que es porque Él quiere que todos sean salvos, me explico. Entonces, con un amor tan paciente, está esperando a sí, que podamos ser salvos y conocerlo. sí. También Salmos 86:15 dice, pero tú, Señor, eres Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, Ujú, tenemos que ir a Él a verlo, cómo es de paciente, por qué no se enoja. Bueno, porque nos ama de tal manera y nos tiene tal misericordia que es tardo para esta ira. ujú, ujú. ¿Y qué significa esto? Pues que Dios sí se enoja, sí es un Dios de ira, pero su enojo no es ni explosivo, ni pasivo-agresivo, ni impulsivo, ni egoísta. Su paciencia describe esta capacidad de que Él retiene su juicio para entonces poder dar espacio al arrepentimiento. ¿Tú te imaginas que nosotras podamos aprender eso? Retener nuestro deseo de venganza, de querer controlar, de reaccionar contra el rechazo, etcétera. Ser grandes en misericordia, extender nuestra paciencia para entonces dar espacio a que se produzca arrepentimiento, tanto de la persona que nos ofendió como de las circunstancias de las situaciones, ¿verdad? Dios no pierde el control, su ira es completamente santa, justa y perfectamente equilibrada con su misericordia. Y yo la verdad es que no logro entender cómo Él puede ser un Dios justo y misericordioso al mismo tiempo, pero entiendo que sí, Él nos puede dar la capacidad de crecer en esa área. Por eso es que no es necesario, no, Dios no nos llama a controlar la ira. Dios nos llama a erradicar la ira pecaminosa y cultivar el enojo santo. Enojarme por las razones correctas, enojarme por lo que Él se enoja y acompañar ese enojo santo con su paciencia, con su misericordia, con dar este espacio para el arrepentimiento, ¿verdad? Ed Welch dice, no solo Él es lento para la ira, pero también es activo en amor mientras espera. Cuando yo empecé a orar al Señor que me ayudara a dejar de ser enojona, y literal yo no, en aquel entonces no sabía qué más decirle a Dios más que ayúdame a dejar de ser enojona, porque se me va a derramar la bilis. Pero poco a poco, y creo que fue a través de leer este libro de Ed Welch que fui entendiendo, ok, si dejo de ser enojona, entonces ahora qué voy a hacer. Es bien fácil pensar qué voy a dejar de hacer, pero es más difícil pensar qué voy a hacer en lugar de. Y uno piensa, es, si dejo de ser enojona, voy a ser feliz.
pero yo te sugiero que no, que el sustituto del enojo, porque él dice que es lento para la ira, lento para el enojo, pero grande en misericordia. Entonces el sustituto del enojo viene a ser esta misericordia, esta paciencia, este amor. Misericordia viene de ver la miseria del corazón y eso produce compasión, produce amor. Entonces, en lugar de ser enojona, quiero pedirle a Dios que me ayude a amar pacientemente, a amar pacientemente, a tener misericordia. Y cuando empezamos a ver el amor paciente de Dios, esto va a redefinir la manera en que vamos a ver la ofensa. Porque ahora no se va a tratar de lo que perdemos o de lo que es injusto, sino se va a tratar de reflejar a un Dios que así como Él ha esperado por nosotras, nosotras también vamos a esperar por los demás. Y Dios, eso no quita la responsabilidad que los demás tengan, ¿verdad? No estamos justificando la falta de otros, estamos hablando de nosotras mismas, cómo vamos a responder. Si Dios es paciente contigo, también tú puedes aprender a ser paciente con los demás, inclusive cuando cruzan esos límites emocionales que tú puedes tener, ¿verdad? La segunda cosa que podemos hacer es reconocerlo con honestidad y humildad, reconocer que somos enojonas. Permite que alguien te hable verdad. Yo fíjate que ahora pienso mucho en esta situación de que a veces tenemos que esperar a que Dios directamente nos hable porque nos negamos a escuchar a otra persona hablarnos la verdad. Si otra persona nos habla verdad, ponemos nuestra defensa y nos empezamos a excusar y a defender. Y eso es orgullo, eso no es humildad, pero qué lindo sería que tuvieras a una persona que le dijeras, oye, cuando empiezo a pasar la rayita del enojo, déjamelo saber para que me ayude a reaccionar. Yo hice esto hace varios años con mi esposo y mi esposo no me creyó al principio, así como que, ¿de verdad? O sea, ¿estás segura? ¿O voy a salir perdiendo en esto? Pero yo estaba así, bien anclada en querer erradicar esto en mi vida. Y le dije, no, por favor, ayúdame. Cuando se me empiece a subir y empiece a quedarme ciega y empiece con el enojo, ayúdame, déjame saber, oye, estás cruzando la raya. Y eso me empezó a ayudar. Cuando él me empezó a hablar verdad, me empezó a ayudar mucho a empezar a reconocer en ese momento qué estaba pasando, qué injusticia yo estaba percibiendo, si me sentía rechazada, a tomar en cuenta la alarma para analizar qué estaba pasando en mi corazón. Pero a veces uno mismo no ve la alarma porque como que el enojo te ciega. Entonces, qué lindo podría ser honesta, ser humilde y tener a alguien que te hable verdad en esto. Bueno, y vemos ahí Efesios 4:26, ahí que dice, airaos, pero no pequéis. O sea, sí se vale que nos enojemos y como hemos estado hablando en los demás episodios, el enojo es una ventana que va al corazón. Entonces, el enojo, digo, ahorita lo veíamos, no es malo. Tenemos que saber, por ejemplo, si alguien nos está golpeando, o sea, pues debe de haber, o alguien nos está violentando, debe de haber una reacción de enojo para decir, oye, no es aquí donde debo de estar, tengo que Ujú, hacer algo al respecto. Si me ujú, están violentando de una manera en que eso tiene que ser denunciado, por ejemplo, no quiere ujú, decir que no lo vas a denunciar porque está siendo misericordioso. Vas ujú. a decir que le vas a entregar, no lo vas a negar, se lo vas a llevar a Dios, vas a hacer Sí. lo que tienes que hacer, porque si alguien está afectándote y es algo que tienes que ir a denunciar, vas y lo Ujú, haces y se lo entregas al Señor. No ujú, tú queriendo vengarte con gritos, con pleitos, con golpes, no con eso, sino entregárselo al Señor y hacer lo que sí tenemos que hacer, que quizás va a ser alejarnos de esa persona, que quizás va a ser denunciar a esa persona, ujú. por ejemplo, o sea, en un acoso sexual o algo por el estilo. O sea, Sí. claro, es bueno el enojo porque nos está Ujú, diciendo, hey, esto no está correcto, no lo puedes permitir. Es ujú. algo que no podemos permitir hacia nuestra persona porque es algo que Dios no quiere para nosotras, ¿verdad? Que nos estén Así es. violentando de ningún tipo. Entonces, en este caso, o sea,
no es, yo me voy a enojar, te voy a golpear, te voy a gritar, te voy a decir de cosas, voy a hablarles a todos los demás lo que hiciste. Se lo entrego a Dios y pongo las denuncias correspondientes, por ejemplo. Sí, Es sí, no negarlo, pero llevarlo a Dios. Y sí. el punto número 3 que va con esto es examinar qué lo está motivando. Quería hacer ese comentario, pero también tenemos que ir a ver nuestro corazón. Sí. Siempre el enojo nos va a mostrar algo que hay y a veces va a ser bueno, nos puede mostrar de que, oye, estás permitiendo cosas que no debes porque no es algo que Dios tiene para ti. Ujú. Esto no es para lo que Dios te creó, ¿verdad? Así es. Pero también nos va a mostrar nuestros deseos pecaminosos. Ujú. El enojo es un sentimiento igual, una ventana que va a permitir ver qué hay en nuestro corazón, qué estamos queriendo por encima de Dios. Em, Ujú. por encima de Dios y que no estamos poniendo como bajo su voluntad. Y en ejemplos yo, o sea, puse como bueno, no sé si tú los pusiste, May, pero yo también tengo esto, pero, o sea, yo me enojaba mucho con mi esposo, y ahorita voy a poner un ejemplo actual, pero porque no veía lo que hacía, ¿verdad? Porque no me sentía Mm, vista. Entonces, él no mm, está viendo todo lo que hago. De hecho, ahorita fuera del episodio hablábamos y laboralmente yo le decía a May, es que no ven todo lo que me cuesta hacer esto laboralmente mm, y me enoja que no vean todo lo que me cuesta, o sea, o así. Pero entonces, no estoy poniendo, o sea, vaya, ¿quién quiero que me vea? Eh, ujú, la gente, que lo vamos a ver ahorita en otro episodio, de los futuros, o Dios. mm, Entonces esto está mostrando el enojo de que, es que no me está viendo. Está mostrando que yo no tengo eso bajo el dominio de Dios, de decir, Señor, no importa porque tú me ves, soy vista por ti. Entonces, ¿por qué me voy a enojar si soy vista por ti, verdad? Otros ejemplos puede ser, o que no somos reconocidas, que también tú ujú. lo platicabas en uno de los episodios, que hay en mi corazón. Queremos un reconocimiento y no lo estamos poniendo bajo la soberanía o el reino del Señor. Ujú. Este, porque no se hace lo que yo quiero, que esto o Sí, sea, pasa mucho en los papás. Los papás, no sé si en todas partes, pero al menos los latinos, el hijo tiene que hacer lo que yo quiero porque yo digo. Este, ujú. Porque soy tu y madre y me tienes que respetar. Ajá, o sea, me tienes que obedecer. Y la verdad es que tenemos que escoger muy bien los nos que damos y los límites que damos. No nada más es porque sí, no nada más es porque yo digo, ¿verdad? Entonces, Y el enojo correcto, perdón que te interrumpa, motivado por amor en el caso de los padres, cuando digo que no es por bendecirte a ti, mi hijo, no por mi propia comodidad. Cuando digo que no y cuando pongo un límite es porque quiero que tú te acerques más a Dios, que tú conozcas a Dios, que tú se basa en amar a Dios y amar a los demás. Pero cuando me enojo porque a mí me hace incómodo, porque lo que el niño hizo a mí me incomoda, me hace que me cueste más trabajo, es ahí donde ya no es un enojo santo. y de hecho, si me dejas poner un ejemplo así Sí, muy claro, es si el niño tiene un cuchillo, tú le dices no, se lo quitas y, sí, o sea, te enojas, lo haces la acción y lo estás haciendo por su bien. Entonces sí, está correcto. Pero sin sí. embargo, no, más bien, como por el contrario, le dices al niño, ya no estés gritando o ya deja de moverte. O sea, es un niño, va a gritar, se va a mover, pero como Así es. eso afecta tu comodidad o no te deja Ujú. estar a lo mejor en ese momento en paz, pues no está haciendo lo correcto, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí. Así es. Entonces, sí tenemos que ver qué idolatría estamos teniendo, qué estamos queriendo, buscando más que Dios y que su Ujú. soberanía, ¿verdad? Y si empezamos, y si el Espíritu de Dios nos empieza a mostrar esto, y si más allá puedes dejar que alguien te hable verdad, que el Espíritu de Dios utilice a una persona, te puedo recomendar que cuando abres tu corazón y eres humilde y permites que Dios utilice a una persona, llegas más rápido a que si te esperas a los años a que el Señor te lo revele, y porque casi creo que queremos que Él mande ángeles del cielo, pero no estamos dispuestos a humillarnos, a ser humildes a que una persona nos hable verdad, ¿verdad? Pero búscate esa amiga
o si eres casada, ese esposo, ¿verdad? O si, o esa pastora, a alguien que pueda hablarte, ¿verdad? Vas a llegar más rápido y eso es indudable. La Biblia habla todo el tiempo de que hablemos verdad el uno al otro. Pero una vez que lo distinguimos y lo reconocemos, que hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos, confiesa tu pecado y recibe la gracia de Dios. Grabé una pequeña enseñanza en inglés hoy donde hablaba de que muy pocas veces estamos hablando ahora del arrepentimiento en el cristianismo, porque creemos que eso va a avergonzar a la persona o que lo va a hacer sentir culpable o lo que sea, pero la verdad es que es el método que Dios utilizó para cerrar la brecha entre pensar lo incorrecto y pensar ahora lo correcto. Arrepentimiento literalmente es eso, ¿verdad? Pensaba yo lo incorrecto, tenía las motivaciones incorrectas, tengo esta idolatría, me arrepiento para que pueda haber un cambio de curso y ahora comience a pensar y a actuar y creer lo correcto. Entonces Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no nada más nos perdona, pero con eso también Él nos transforma. Recibe su gracia, recibe su poder para hacer tu voluntad. Y bueno, al final del día, esto viene a ser una serie de practicar el perdón, practicar la mansedumbre, practicar el perdón, practicar ser misericordiosa, practicar el perdón, practicar ser paciente. Es una práctica. Cuando en Efesios Pablo dice, Efesios 4:31 y 32, quítese de ustedes toda amargura, enojo y sean benignos, ¿verdad? Hay que practicar quitar, pero también hay que practicar poner. Y esto viene así, practicándolo en pequeñas dosis, en pequeños momentos. Si tienes que escribirte un post-it para recordarte cuando yo sea tentada a gritar porque me enojo, voy a recordar que la paciencia de Dios está en mí. O cuando yo sea tentada a enojarme por esto, voy a recordar que mi propósito no es vivir en comodidad, mi propósito es agradar a Dios. Hazte un post-it que te pueda recordar ese tipo de cosas. Y bueno, para terminar, el pecado, sabemos y lo repetimos, no es un pecado, el enojo no es un pecado en sí mismo, pero lo que hacemos en respuesta es lo que sí se puede convertir en un pecado. Y Dios nos dio la capacidad de responder con este enojo santo, pero el pecado es el que viene a distorsionar esta emoción y hace que muchas veces nuestro corazón responda herido y no pensemos en darle la gloria a Dios. Y bueno, quizá también tu enojo ha herido a otros. Quizá tú has sido herida por el enojo de los demás. Pero quiero recordarte que en Jesucristo hay perdón, hay transformación y hay una nueva vida. No te des por vencida, porque el Evangelio no solamente nos salva, también nos cambia. Nos vamos, Nelly. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Si este episodio te ayudó, te recuerdo que lo compartas con tus amigas, compártelo en tus redes sociales. Si sabes, aparte de ti, de alguien más que pueda estar luchando con el enojo, puedes compartirlo. Y si quieres profundizar más en cómo trabajar tus emociones, vamos a tener un reto gratuito de cómo perdonar sin excusar la ofensa. Julio aquí con May. Se lo recomiendo. Ahí vamos a dejar el enlace en la descripción. Y bueno, si todavía no lo has hecho, te recuerdo que te suscribas al podcast para que cada semana puedas estar recibiendo estos episodios que estamos teniendo y puedas escucharlos y puedas también compartirlos. También les recuerdo que nos dejen ahí comentarios que les gustaría que comentáramos o que les gustó o que nos faltó. Pongan por favor ahí sus comentarios, échenos porras y motivaciones de que Dios está usando nuestras vidas con este podcast. Muchas gracias a todas. Gracias, Nelly. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.